Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa de Café Psicoanalítico, el primero del año, y pues deseándoles un muy buen, feliz inicio de año y el mejor de todos. Así que por favor preséntense, chicas, primero. Buenas noches, soy Patti, qué gusto que están con nosotros. Hola, muy buenas noches, soy Alejandra, qué gusto que estén con nosotros y excelente feliz año 2015. Buenas noches, yo soy Domingo, bienvenidos nuevamente, gracias por escucharnos y esperamos que este año sea muy próspero para todos ustedes. Es un año con mucho café, mi nombre es Octavio, bienvenidos a la charla amena y bienvenidos también a esta primera emisión en vivo, hoy con un tema en continuación de un ciclo que teníamos, si bien desde el año pasado, pues ahora con un caso diferente y que bueno, seguramente ya habrán checado la publicidad, y para los que nos acaban de sintonizar, pues hoy hablaremos de un caso en específico que ya ahorita lo abordaremos de manera introductoria, y que pues la invitación como siempre a que dejen sus comentarios, a que dejen sus saludos y demás a través de las distintas redes, ya saben, estamos en todas partes, por aquí también en el chat de Radio Morir o mediosrm.com, y pues visitando la página de Facebook, a través por ahí también de los otros programas que subimos los lunes y pues el jueves aquí como cada semana en vivo. Así que bienvenidos y feliz año. Y Domingo nos está presumiendo su suéter nuevo que le regalaron en Navidad, ¿verdad, Domingo? Presumido. Ah, bien. Nadie estrenó nada, nomás Domingo. No a todos nos toca. Habíamos hablado la última emisión precisamente de quién se portaba bien, quién se portaba ¿tú sí? mal. Uy. Perfecto. Entonces hay dos que estrenaron en ¿Tú, Ale, este. qué estrenaste? No, la ropita de siempre, del año pasado. Así igual tuyo. Está bien. Sí, Ahí van 2 de 3, está bien. para ver para el otro año cómo vamos. Al siguiente año van a ser 3, luego 4, 5 y no, hombre, ni quien nos aguante. ¿Ya? Muy bien, pues entonces iniciamos con el caso de la niña del espejo. Bueno, este caso, como ya lo mencionó el doctor, llamado La Niña del Espejo, nos muestra una introducción acerca de algunos términos de la teoría de Dalton. Vamos a comenzar por dar algunos datos acerca de esta pequeña y que posteriormente vamos a ver cuál es la razón de que cae en psicosis, en específico en esquizofrenia. Bueno, esta pequeña tenía 2 años y medio de edad, vivía en Estados Unidos y posteriormente viaja a París por 2 meses aproximadamente, junto con sus padres y una hermana o un hermano, recuerdo si era hermano o hermana. Era un bebé que tenía poco de haber nacido. De alguna manera, cuando llega esta pequeña a París junto con toda su familia, se siente como en un total abandono, en específico en su ambiente familiar, ya que bueno, cuando llega a París, sus padres se van a pasear y demás, y dejan al cargo de sus hijos a una nana que es francesa, y pues no conocía mucho acerca del lenguaje que ellos hablaban, entonces eran muy pocas las palabras que podía pues pronunciar y darse a entender en esta comunicación. Entonces, si con los padres no podría comunicarse, entonces con los pequeños era todavía aún más difícil. Entonces, digamos, a partir también del idioma, la pequeña empieza a tener un desconocimiento en cuanto a los propios olores, sonidos, presencias de personas, sensaciones, las partidas y las llegadas que de alguna manera, estando en Estados Unidos, pues ya eran como parte de una rutina, y ahora cambia rotundamente esta parte, y que de alguna manera pues ya había empezado a entender y a simbolizar. También la parte de los familiares, inclusive los abuelos. Después Dolto hace mención que los abuelos la describían a esta pequeña antes de padecer como todo lo que vamos a ver. Era una niña como muy activa, muy vivaz, muy alegre, cosa que posteriormente pues termina por no estar ahí. Entonces, de alguna manera toda esta desconocimiento va a empezar a producir una completamente ausencia que es completamente amenazante, ¿sí? Al regresar, digamos, la madre de todo este paseo que hacía con el padre, comienza a atender al propio bebé, que como ya lo mencionaba era pues muy reciente nacimiento, entonces se dedicaba a alimentarlo, a atenderlo, etcétera, y dejaba muy de lado a esta pequeña.
¿sí? Entonces hay un abandono más por parte también de los padres, ya no solamente de todo ese ambiente familiar. Digamos, lo que empieza a propiciar la propia psicosis en esta pequeña es que la habitación donde era cuidada por esta niñera estaba completamente llena de espejos, tanto en los muebles, en las paredes, y pues eran de diferentes dimensiones, ni siquiera era como una completud en la cual la niña pudiera terminar de verse reflejada. Y de alguna manera empieza a verse que está rodeada de otras personas que es la misma. Sin embargo, pues ella no alcanza a poder tener la concepción de esa propia imagen de quiénes son, ¿sí? Entonces, si no hay alguien que tranquilice como toda esta parte, alguien que sea la mediadora en toda esta experiencia que es completamente nueva para el niño y que se le tiene que dar un sentido, empieza a, de alguna manera, como lo dice Dolto, a deshumanizarse, ¿sí? Entonces, empieza de alguna manera también a tener esta niña como esa propia fantasía o ilusión de que puede tener como cierta relación con esa otra que se está reflejando en los demás espejos, pero al final termina por ser como una treta para la propia niña, del propio psiquismo, y pues al no haber alguien que esté mediatizando esta parte, pues la niña queda completamente confundida también ante qué es aquello que está viendo y realmente lo que es real o no, o qué es lo que está pasando. Entonces, bueno, de esta manera es que empieza la niña a tener como cierta sintomatología en la cual pues ya no podía reconocer muchas partes tampoco de ella. Sin embargo, digamos que los papás en ese aspecto pues creían que era muy gracioso el que la niña se viera como en tantos espejos y decían, ay, qué padre, qué bueno que esté jugando, ¿verdad? Pero realmente pues no era algo bueno al final y al cabo, no habría alguien que realmente le diera esta parte del juego si realmente ellos lo veían así. O que le ponga palabra incluso. Exactamente, que siquiera la puedan nombrar y como el típico juego de los niños, que es que se ven en el espejo y es como que uno le diga, bueno, el que se ve ahí en el espejo eres tú, estas son tus manitas, estos son tus piecitos, etcétera, que le empieza a poner nombre a todo aquello que está bien. Entonces esta niña pues no podía, ni siquiera ella, ni la niñera, ni nadie podía, siempre estaba sola. Y bueno, posteriormente cuando Dolto la atiende, pues ya es cercanos creo que a los 5 años, entonces ya es bastante tiempo el que pasa para que los padres no se dieran cuenta y que pues la niña terminó por quedarse en una cuestión cosificada, la niña termina por ser como una mascota literal, a la cual nada más se le alimenta y como que se medio le atiende y digamos que sigue viva, ¿sí? Algo que empieza a notar la propia madre acerca de toda la sintomatología es que de alguna manera la pequeña ya no puede utilizar sus propios brazos o para hacer cosas, ¿sí? Que es lo que hacía la niña, empezaba como a la manera de que se aproximaba a un objeto, era como empezarse a retraerlo a las propias extremidades y trataba de utilizar los propios antebrazos. Entonces de alguna manera empezaba a tener como esta parte de una regresión, pero muy, muy, muy temprana, en el que ya ni siquiera tampoco hablaba, algo que ya hacía a la edad de 2 años y medio, algo que también refutaban los abuelos. Y también esta parte del alimento que casi era como darle papilla, y porque ya ni siquiera podía masticar, ¿no? Entonces ya empezaba a tener un retroceso muy grande, y que es ahí cuando los padres comienzan a tener esta preocupación por la propia niña. Y ya es cuando, digamos, con esta sintomatología empieza a atenderla adulto. Vamos a poner quizás al público que nos escucha también un tanto, digamos, ad hoc al tema, no solo al caso, que ya sabemos, bueno, como lo comenta Ale, es un caso que toma Dolto y que posteriormente Nacio también va a exponer acá en su texto, y que aunque es un caso de Dolto, bueno, hasta el propio Juan David Nacio nos va a decir pues que nunca lo desarrolló por completo, ¿no? Incluso Nacio a nivel de entrevistas es como complementa el caso y como le pone un poco más de información, y que incluso lo complementa con otros casos que quizás brevemente estaremos hablando, o quizás por ahí hagamos un poco de resonancia en eso, pero el punto es incluso yo recuerdo que cuando leía por primera vez el caso hace también algunos años, pues me parecía algo sorprendente
no solo por la edad de la niña, que en este caso caiga en una esquizofrenia, que recuerdo también un programa de hace algunos años aquí en el café que era aquella niña que nació con esquizofrenia. Abordamos algo muy similar a esto de la niña del espejo. Aquella vez era con pinturas, con cuadros fotográficos, etcétera. Esta vez es con espejos. ¿Cuál es el punto radical de esto? Ya lo decía, pues quizás el no ponerle palabra a aquella experiencia que, ojo, incluso para el adulto, vamos a ponerlo así para que se entienda por qué es tan traumático que la niña se postre frente al espejo y por qué cae en esquizofrenia. Si digamos, muchísimos niños tienen esa experiencia, muchísimos niños incluso se quedan sentados frente al espejo. Bueno, imaginémoslo así, incluso el adulto pareciera que no puede pasar mucho tiempo frente a su propia imagen, ¿no? Por aquí también vamos a estar hablando de un concepto que es esta imagen inconsciente. Por ahí también tenemos que hablar de cómo entendemos la imagen en concreto, pero saber que parece que el espejo siempre nos despierta una inquietud, el estar frente a nosotros en una imagen que, ojo, aquí quizás empieza como la vertiente, muchas veces no es la que imaginamos, o incluso la que vemos no es exactamente como la creemos. Nos vamos componiendo de imagen que a partir también de la vista del otro, de digamos la mirada del otro, se compone, y no solamente a nivel físico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta niña, como lo mencionaba Ale, por ahí una de las frases que va a decir incluso también Dolto es que a los padres les había parecido divertido, ya que los padres iban a ir a una nueva nación que no tenía su idioma, y que entonces, pues bueno, en vez de rentar, digamos, un cuarto de hotel, etcétera, parece que rentan pues ahí una villa, y dentro de esta casa es donde dejan a la niña, y les parece bien porque tiene muchos espejos, y mira, la niña se va a divertir. Es cierto, al niño le causa interés, al niño le causa incluso a veces diversión, pero cuando está acompañado con el adulto, cuando hay una explicación, y un ratito, exactamente, no cuando el niño se le deja solo, y cuando el niño se queda ahí perdido en no solo una imagen, sino varias imágenes, y propiamente varios fragmentos de sí mismo. Entonces, digamos, pongámonos en esa sintonía, que si para el adulto, digamos, para nosotros mismos muchas veces no es tan divertido, usando el mismo término, verse en el espejo más de un tiempo considerable, pues para el niño mucho menos, ¿no? El niño también va a ocupar una palabra, y por ahí ya veremos que incluso la primera vez que un niño se enfrenta a su propia imagen, pues queda pasmado, ¿no? Seguramente han visto más de uno. Para Dolto era muy importante la relación con el otro, el vínculo que tiene, por ejemplo, con la madre, como lo hemos visto con muchos psicoanalistas, y ella hablaba en particular que el espejo aparecía incluso antes del espejo plano, que ya conocemos. Y nos dice, por ejemplo, que si dejáramos a un niño en presencia de una mascota durante mucho tiempo, ese niño puede tender a psicotizarse y a identificarse con una mascota. En este caso se identifica con diferentes objetos, con diferentes espejos, y por eso es que se vive como fragmentada, porque no había otra persona con la que se pudiera relacionar. Ya tenía un vínculo antes, pero empieza a separarse con la salida de la madre, que está todo el tiempo fuera, y que nada más tiene a la nodriza. No se puede identificar con las palabras de la nodriza porque no hablaba el idioma, puede perder incluso contacto con la realidad, porque ya no quiere escuchar, porque escuchar sería buscar las palabras de la madre, ya no estaban ahí, el olor tampoco era el mismo, el ambiente no era el mismo, y poco a poco se va a empezar a retraer. Que incluso aquí se menciona el vínculo, y digamos así también el vínculo tiene sus diferentes vías para vincularse. En este caso propiamente se ve a través de la mirada, y también a través, digamos, de la lengua. Que ojo, a ese idioma que es al que tenemos de nacimiento, ¿cómo se le llama? La lengua madre, precisamente, ¿no? Haciendo una elocuencia en la que el papel que es fundamental de la madre hacia el hijo, digamos desde la escuela clásica, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues se le deja con una nodriza, que la nodriza pues no va a estar atendiéndolo ni como la madre, ni como los abuelos, que también van a ser los que están haciendo como el reclamo de, oye, ¿por qué a partir de este viaje la niña cambió tanto? Y como por ahí mencionaban las edades, pues 2 años y medio ya articulaba algunas palabras, quizás no un discurso completo, pero ya articulaba algunas palabras, tenía un tipo de carácter, y una vez que regresa es todo lo opuesto, ¿no? Ahora sí, como aquí mencionan mucho la palabra de mascota también, mis compañeros, pues es precisamente eso, ¿no? Una mascota que, digamos, el animal, pues por más que se le quiera considerar, parece ese intermediario entre objeto y sujeto, y a fin de cuentas así se vive esta niña, ¿no? Una niña que sigue sobreviviendo porque se le sigue alimentando, al menos aquí no hay un problema con ello, pero que no se vincula con nadie. Incluso hay un periodo donde come directo del plato, de la boca al plato. Por ahí hay que recordar que estos espejos, como nos mencionaban, pues están por todas partes, en los muebles y demás, y como decían, tampoco es una imagen que esté uniforme. Digamos, bueno, a lo mejor hubiese sido diferente que vea
diferentes niñas completas, bueno, quizás hubiera sido otro problema, ¿no? Pero aquí es que incluso ve partes, el torso, la pierna, la cara, una mano, etcétera. Y es muy importante lo que dice o mencionaba Ale al principio, que muchas veces la imagen se va constituyendo también a través del discurso del otro, ¿no? Es el que se encarga, digamos, el adulto, de darle nombre a todas esas partes. El niño quizás es algo que por ahí lo comentamos en clase y también lo comentamos aquí. El niño muchas veces lo podemos ver que se está viendo, valga la repetición, la mano por 10, 15 minutos y nada más viéndose la mano, ¿no? Girando la mano. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, para él es un objeto que incluso muchas veces no le pertenece. Digamos que el niño casi pareciera que en su concepción es simplemente la visión y no sabe que el cuerpo, lo que pasó, una pequeña mano, una pequeña pierna, incluso a lo mejor su pequeño torso, no sabe que es de él. Y muchas veces vemos la fascinación en la cual entra y que hasta que llega el adulto, parece que el adulto le quita la angustia al decirle, es tu manita, y mira, y se la toca, le da la sensación, y entonces la sensación ya no solo de mi cuerpo, sino del cuerpo del otro en mi cuerpo. Y entonces parece que esto te empieza a dar constitución. Ahí aparecería el esquema corporal, que para adultos es diferente que la imagen, que la vamos a abordar más tarde. Bueno, ahora que mencionas, amigo, la parte de diferenciar estas dos situaciones entre la imagen inconsciente del cuerpo y el esquema corporal, Dolto empieza a hablar acerca de las sensaciones propias a nivel físico, somático, digamos, y la propia percepción que tiene el sujeto a través de sus sentidos de lo que sería una forma corpórea. Sin embargo, la imagen inconsciente del cuerpo no tiene que ver con ese propio esquema en sí, digamos, al final termina por unirse. Sin embargo, la imagen inconsciente, vamos a ver que conforme a la teoría de Dolto, está conformada por ciertas cosas que al final terminan por ser unificadas y eso se le llama imagen inconsciente del cuerpo. En primera instancia serían como esta imagen base, que son las propias representaciones a nivel psíquico que va a tener el niño de esas experiencias a nivel de afectos, de sonidos, de olores, de sensaciones, que el otro, como ya lo mencionaba Octavio, es el que le va a dar la propia referencia de esa imagen que se va a estar empezando a fantasear y que de alguna manera posteriormente se va a ir alimentando de todo este discurso, no solamente de la propia madre, sino de todos los que están a su alrededor o de quien haga como tal esa función. Posteriormente viene como la parte que viene a complementar esta imagen base, que es la imagen funcional que llama Dolto, que de alguna manera es como toda esta pulsión de vida que hace la movilización del propio sujeto ante todas esas pulsiones y la propia satisfacción, vaya, ¿sí? Y posteriormente viene la imagen erógena, en la cual es unificado a estas dos anteriores, la propia interacción de cómo es que se va a relacionar con los objetos de allá afuera y que termine también por completarse esa propia imagen. Algo que mencionaba también Octavio ante esta situación de cuando un niño se ve a un espejo es muy fascinante o simplemente que se esté viendo o explorando su propio cuerpo. Posteriormente algo que menciona Lacan es el estadio del espejo y que aproximadamente, como él lo pone, ocurre antes de la edad que tenía esta pequeña, inclusive alrededor de los 6 meses, en que en el momento en el que un niño se ve reflejado ya no solamente en la propia mirada del otro o en todo el discurso que le está diciendo otro para poder conformar su propia imagen, pues al verse ya como tal es un shock, sí, porque al final termina por ser angustiante porque tal vez esa imagen que está viendo ni siquiera es la esperada por ese sujeto, entonces es muy angustiante, pero al final se ve integrada. Al final esa imagen que ve ahí termina por ser inhibida, más no desaparece, entonces por eso se vuelve inconsciente. De alguna manera el esquema corporal llega a ser esa unificación con esa propia imagen y sabemos que el que se ve ahí en el espejo y cada vez que nos vemos al espejo, pues ese soy yo, ¿sí? Y todo el tiempo, digamos, se va a ir modificando también esa propia imagen base con respecto, digamos, al desarrollo psíquico que va teniendo el niño, las diferentes experiencias en diferentes etapas.
Pero ahí con la imagen inconsciente, incluso Doltono llega, vamos a ponerlo así, a un arreglo en su misma definición. Va a ofrecer varias definiciones, como ya comentaba Ale, también por la cuestión en la que la teoría va avanzando y también la imagen inconsciente, digamos, se vuelve cada vez más completa con algunas otras definiciones. Y sí muy apegada a este esquema corporal, pero vamos a poner una diferencia quizás muy tajante en todo esto. El esquema corporal va a tener una cuestión, por supuesto, más física, mientras que la imagen inconsciente, una cuestión no solo inconsciente, sino que nos atañe al propio deseo. Entonces, mientras la imagen, el esquema corporal puede ser la constitución física, mi constitución orgánica, mi constitución, digamos, a nivel del reflejo, la imagen inconsciente va a ser el propio deseo de esa imagen, tanto mi deseo como el deseo del otro. Y entramos en una vertiente en la que a mí me recuerda mucho un juego quizás que tienen los niños, bueno, tanto por allá de mi generación como las generaciones actuales, que muchas veces, digamos, el juego donde se pasan relatando cuál es el personaje que son. El juego donde se pasan relatando, por decir, están jugando que tenían superpoderes, que eran un superhéroe, que eran caballeros, que eran guerreros, que eran soldados, etcétera, y se pasan describiendo minuciosamente cómo es que son. Incluso parece que llegan a un punto en el que ni siquiera están jugando, están describiéndose. Y entonces yo traía una armadura así, y yo podía volar, y yo era de tal manera, y yo tenía el cabello largo, y yo tenía una armadura de este tipo, y yo tenía unas botas hasta acá, y yo tenía una espada así. Y pasa el turno de un niño y después viene el siguiente. Bueno, yo era tal y tal y tal y tal. Y cada uno va eligiendo. Quizás si no lo ponemos así, puede pasar, por ejemplo, a la hora de jugar incluso fútbol, ¿no? Los niños pequeños es, y yo soy Messi, y yo soy Ronaldo, y yo soy Ronaldinho, y yo soy Kaká, y yo soy fulanito, ¿no? Todos los jugadores, porque pues ahí está como tal el principio al que quieren ser, ¿no? Y yo me parezco por esto, y yo hago tal manera, y yo hago tal cosa. Bueno, eso a lo mejor lo vimos con el pasado mundial, que también todos los niños salían a la calle después de un partido y todos querían ser el jugador del momento, ¿no? O el jugador que causaba euforia. ¿Qué es lo que pasa también? Aquí nos menciona un ejemplo, el libro, que también sería bueno mencionar, ya no solo con la cuestión animal, que por ahí a lo mejor ahorita lo mencionamos, sino también esto en la que el discurso se va a ver centrado precisamente en el deseo de cómo querer ser. Por ahí nos dice que un niño que le está recordando a su madre, quizás ya con unos años posterior, que se acuerda de una manera graciosa como los primeros años, cuando a él le mostraban, tenía 3 y le mostraron un video de cuando tenía 2 años, él decía, yo no soy ese niño. Y él se creía un tío que tenía su mismo nombre, ¿no? Y decía, yo soy él. No, es que ese es tu tío, se llama fulanito. Y él por el mismo nombre asociaba que eran la misma persona. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el deseo de ser el tío? Que era el hermano de la madre. Ahí podríamos ver tanto una posición igualitaria con la madre, a nivel de, bueno, ya no es mi madre y yo soy su hijo, sino somos hermanos, ¿no? Somos compañeros. Y por otro lado también, digamos, cómo es querer ser, que muchas veces el niño se la pasa fantaseando con ser adulto, ¿no? Muchas veces también el adulto se la pasa fantaseando con tener otra edad o tener otra etapa. Entonces, esta imagen inconsciente no solo está presente en el niño, en el adolescente, sino también en el adulto y también posteriormente en el anciano. Y todo va a tener que ver con el deseo propio y con el deseo también del otro. Precisamente cuando Dolto formula esta teoría, más o menos en los 40, dice que imagen la divide en 3 y escoge esta palabra porque la I la refiere como identidad. Mi identidad, ma significa mamá, son las primeras sílabas que suele decir el niño, la mamá es la que da la identidad, y gen, porque es la tierra, es el origen, pero también nos recuerda un juego de palabras en francés, el yo-ye, que sería el del espejo, y también es el sujeto del inconsciente. Entonces, en la imagen inconsciente del cuerpo va incluida mi identidad, el vínculo con la madre, pero ya después con cualquier otra persona, y también mi deseo. Ahí estarían otra vez la imagen de base, la imagen funcional y la imagen erógena. Y precisamente el trastorno vendría cuando hay un conflicto entre la imagen que veo en el espejo y la imagen que creo yo tener. Cuando hay conflicto, puedo retroceder para buscar mi imagen de base anterior y empieza una regresión, y en este caso de la niña pues pasa una psicosis. Sí, que con la niña vemos algo más radical todavía. La imagen está descisionada, ¿no? Está desfragmentada, por eso se aduce también la esquizofrenia. Por ahí podríamos ver que esto que menciona Domingo pues también sucede muy a menudo, tanto en el adolescente como en el adulto, muchas veces en trastornos incluso alimenticios, ¿no? El verse en el espejo diferente a como se es, el tener algún complejo, el tener también incluso cuestiones tan muchas veces mundanas a nivel de
de la mayoría, que es pues tener baja autoestima muchas veces, ¿no? Y la imagen es diferente entonces a como la veo, y que incluso, vamos a ver esto, muchas veces digamos, alguien te dice quizás algo y no, es que yo no soy así, no, pero es que sí, no, es que yo no soy así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, incluso la imagen muchas veces que es referida por el otro no alcanza a ser aceptada. ¿Pero por qué? Al deseo de quien está correspondiendo, al deseo de quien está como tal produciéndose esa imagen inconsciente que no es reconocida en la realidad, ¿no? O en la conciencia. Y que al final la niña le estaba cumpliendo el propio deseo a la mamá. Al final y al cabo es un objeto que simplemente iba a ser inanimado y en eso se estaba convirtiendo. Un adorno más. Al final la mamá ve como que el deseo se le cumplió y fue tan atemorizante que ahora sí, ay, déjame preocupo y lleva a la niña como tal a que la analicen. Pero es tan regresiva esta situación de la pequeña que hace un desplazamiento digamos, de los propios brazos como si fuera una boca, y es cuando Dolto le dice que puede tomar o así la propia arcilla, creo que es, la arcilla, con tu mano boca, porque al final, como ella lo plantea, es parte también del desarrollo de cualquier niño que después del propio destete, una manera de poder lidiar con esta parte ya ausencia del propio pecho, del estar satisfaciendo esta propia oralidad, es a través de destruir, desgarrar, etcétera, o jugar simplemente con las propias manos. Entonces, de alguna manera, pues esta niña, a través de que se le nombra esa propia imagen con la que trataba de hacer esa otra identificación para poderse ya empezar otra vez a estabilizar, pues es a partir de la palabra de alguien, que fue en este caso pues Dolto, y empieza a tener como esta parte de, entonces ahora sí lo puedo así. Es como vuelve a regresar esta propia imagen y se vuelve a constituir, pero es tan regresivo que necesita hacer ese desplazamiento, si no la niña terminaría todavía más regresiva. Así que si quieres poniendo en sintonía al público también, pues parte de lo mismo, ¿no? Los padres se preocupan cuando tiene 5 años, pero cuando ya, ahora sí cae como en una posición de inanición, cuando ya está a punto de morir por no ser alimentada. Pero digamos todo el comportamiento donde 5 años y no se expresa, 5 años y no se vincula, 5 años y quizás ni se mueve tanto, 5 años y no juega, no les parece radical hasta que se va a morir, así como de, ándale, ahora sí hay riesgo de perderla porque ya no está comiendo, entonces hay que llevarla al médico. La llevan al médico y el médico es quien lo refiere a Dolto. Yo creo que ahorita continuaremos con esta parte de la historia y hablando un poquito más de la familia. Muy bien, bueno, pues nos manda saludos Ale, pues saludos. Saludos. Yasmín también nos manda saludos. Saludos. Ani también nos manda saludos. Jorge Saludos. También. Ya. Saludos. Gloria nos dice feliz 2015, pues igual para Pues feliz ti. 2015 para Gloria y para todos. Y Marta también nos manda muchos saludos. Y déjenme presumirles que en Twitter nos sigue el maestro Marcelo Augusto Pérez de Argentina, el de Psicocorreo. De todos los psicólogos, qué padre. Sí, sí, vamos. Pues un saludo. Ese es donde aprenden psicoanálisis, ahí nos sigue el maestro claro. para que vean. Y también nos mandan saludos de Madrid, España, Argensola, que también es El café también es un centro ahí internacional. de psicología que nos sigue también. Saludos a Muy bueno. Argentina, saludos a España y saludos a todo Argentina, México. España, exactamente. Para completar esta parte y un ejemplo más acerca de la imagen inconsciente del cuerpo, también nos relata un caso de León, que es un niño de 8 años, que no se puede sostener. Tiene un hablar un poco lento, pero casualmente muy entonado, porque al final tiene un gusto por la música. Comienza, cuando era muy pequeño, a chuparse el pulgar, y la madre no toleraba como esta conducta y entonces lo termina por casi amordazar, en la cual no le permite al niño y le amarra el brazo como si fuera un entablillamiento, y que no se pudiera completamente mover el niño. Ellos, digamos, los padres de León tenían un taller de costura y pues tenían que tenerlo quieto tanto a él y posteriormente también a su hermana, que bueno, su hermana termina por renegar de lo que termina por adoptar León, que es estar siempre completamente quieto en una silla alta, y pareciera que también le gusta, pero al final termina por ser un problema. También a nivel escolar, el pequeño ni siquiera podía sostenerse y
o estaba sentado aparentemente o completamente echado, pero alguien tenía que estarlo sosteniendo todo el tiempo. Entonces digamos que el pequeño no tenía espalda. ¿Qué? Bueno, algo que también ayudó a este pequeño a no poder también tener esta parte del sostenimiento y del deseo por la no psicomotricidad es que también la mamá lo reprime de gatear. Entonces, aparte de la silla, anteriormente no gatea, bueno, el niño desde que nació tiene esta inhibición de poder moverse. Cuando llega con Dolto, estaba un poco desconcertada de aquello de lo que le quería decir, y el niño lo único que podía realizar eran 4 cilindros en las primeras sesiones, pero el niño nunca hablaba. Y siempre que llegaba a la propia sesión era estarse sosteniendo de algo para poder llegar y completamente encontrar el equilibrio. Se echaba completamente en la mesa y era cuando comenzaba a hacer el trabajo con la arcilla. Posteriormente ya no solo eran los 4 cilindros, sino que ya eran 6, y ya en otra sesión más avanzada él comienza a unir estos propios cilindros y comienza a hacer una propia silla. Dolto todavía no entendía qué era lo que le pasaba a este niño ni qué era lo que le quería decir, pero a ella le llamaba también mucho la atención que la mamá le refutaba que pues tal vez no podría decir palabras, pero sí podía ser muy entonado cuando escuchaba la música y tarareaba literal, y que inclusive podía tocar el piano, ¿sí? Entonces casualmente pues era algo que lo único que podía mover pues eran las manos, algo que pues podía desarrollar pues era la parte de dominar un instrumento, en este caso fue el piano, y que también le hablaba a la madre que el profesor también lo amarraba de una manera en la que solamente tenía la movilidad para los brazos, entonces no solamente era la parte de los padres que tenían esta parte de inhibición de la motricidad, sino también los demás. Y bueno, de alguna manera también no entendían por qué sí podía entender las propias notas musicales, pero no las palabras. Y al final pues era lo que también la madre deseaba, ¿no? Al final que fuera alguien inmóvil, y pues termina por renegar un poco a este niño de esa no movilidad, que inclusive hasta lo ponía creo que en una basinica también, y lo amarraba con un fago, es como ahí te vas a quedar. Y el niño pues termina por lo menos tratar de moverse, y fue a partir del uso del piano. Posteriormente llega este pequeño León en otra sesión con Dolto, y entonces ahora sí le puede dar como una interpretación a aquel modelo que hizo con los propios cilindros, en el que le habla que si realmente, porque después pone un pequeño monito de arcilla en el propio modelo, y le hace la pregunta que si realmente pues era él el que estaba ahí sentado y si realmente le gustaba estar sentado. Que de alguna manera pues sí, él afirma que efectivamente pues él era el que estaba ahí representado, y que de alguna manera la silla también iba a ser muy feliz. De alguna manera pues la silla es la representación propia de la medra, pues que completamente quería que estuviera en esa inmovilidad. Y que bueno, al final digamos el pequeño termina como por ser comprendido y entendido del por qué no se podía concebir como tal esa imagen de su propia espalda. Es porque también le lleva creo que un dibujo de un barco en el cual no cabía en la propia hoja, y era como pues no tengo cabida también en mi mamá, entonces lo que quiere es que siga ahí, pero ni siquiera tengo un significado para ella. O sea, ni siquiera ella me puede nombrar, ni siquiera puede tener una palabra para mí, sino nada más la inmovilidad, y era lo único que al final los unía. Y ya posteriormente, digamos, Dolto deja de tener contacto con este pequeño, y posteriormente la madre le manda creo que una carta hablándole que León había tenido una mejora a partir como de toda la interpretación que le da Dolto acerca del propio comportamiento. Digamos, el niño ya podía levantarse, podía correr, podía hacer otras actividades que anteriormente no tenía, pero hasta que otro vino, que no fue la madre,
a nombrarla como esa propia imagen que estaba ahí, completamente inhibida y que le da un sentido, pues es cuando el niño puede completamente fortalecerse y empezar a poder realizar actividades que no hacía antes. Algo también importante de este caso es que para la mamá había sido muy normal que el niño fuera obediente y no veía como problema tener que amarrarlo. Pero cuando tiene una niña, se da cuenta que la niña se pone rebelde, no acepta que la amarren y pues deja de amarrar también al niño, pero el niño no podía caminar, no podía moverse. Cuando empieza más o menos a moverse, se tenía que pegar a la pared y se resbalaba y se caía solo. Y entonces se dan cuenta que sí tenía algo malo. Y según recuerdo, me parece que el papá al final es el que decide que se termine el tratamiento y eso le ayuda a que haya también como una especie de castración y que lo separe también de la mamá. Porque el deseo de la mamá, como dice Ale, pues era un niño inmóvil, un niño que se portara bien, un niño quieto, y le cumplía el deseo bastante bien. Y otra cosa también llamativa, pues es que si puede mover las manos, porque no puede mover el resto del cuerpo. Sí estaría conectado, sí de hecho pues va conectada a la espalda, ¿no? Porque también en todos los estudios neurológicos que le hicieron salía bien, ¿no? Desde que no tenían ningún problema, entonces no entendían, ya al último van con el conductor, pues con el psicoanalista, porque les diga qué es lo que tiene y ya hay cierta, mejoría o cura, pero por eso mismo de que descartaron todo lo físico y pues ya nomás quedaba lo psíquico, ¿no? Nos manda saludos Mali y Jorge, nuestros alumnos del Lacaniano. Ahí. Saludos. Dice, un feliz 2015 y muchos saludos. Primera vez que nos escucha, se habían tardado ellas 6 meses en vivo y que reconocen nuestras voces. No, ¿cómo que puntos menos? Carolina, saludos a todos. Seguro. Luego. Ustedes, fuera. Yo sé, seguro está en la siguiente semana escuchando por los puntos extra. Bien. Bueno, sí, luego a castigar gente, ¿qué pues? Carolina, saludos, buen inicio de año escuchándonos, eso es, así debe de ser. Un saludo también. Y ya, creo que ya. Saludos. Pues, por ahí con tanto la niña de los espejos, como en este caso este niño que se queda sin espalda, podríamos decir, este niño en la silla, pues vemos que no necesariamente están surgiendo de las mejores familias, ¿no? Pareciera que cumplen con los requisitos de, pues los alimentamos, los criamos, pero más bien ponemos la crianza en alguien más, pero pues como por ahí una palabra que hemos estado mencionando mucho, tanto mascota, tanto objeto, tanto adorno, pues es parece que en lo que se constituyen, ¿no? La niña de los espejos, por una parte en la que, bueno, ya hasta que vemos que se va a morir es cuando hacemos algo, pero todo lo demás pues no nos interesó. Con este niño también, una vez que veo que su hermana no es igual, una vez que veo como que es la rebelde, supuestamente pues más que rebelde, digamos lo que cualquier niño haría, ¿no? Pues un niño no va a estar amarrado y va a estar quieto por tanto tiempo, sino aquí digamos que no le quedó de otra a este niño por la constante manera y el constante deseo de los padres de, bueno, te quedas quieto y simplemente te quedas de esta manera, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues bueno, se vuelve una fusión, así como la niña en los espejos, con la imagen, digamos, bastante cosificada o bastante de objeto, así como con este niño, pues bueno, parece que se simbiotiza ahora ya no solo con alguien, sino con la propia silla, ¿no? Que se vuelve un instrumento necesario en aquel taller de los padres. Y estamos viendo que la mamá lo amarra como a una imagen de base, pero anterior, donde necesitaba a alguien que lo sostuviera y en este caso era la madre. Hay otro caso también de Dolto que habla en un libro que hace en conjunto con Nacio, que hace rato mencionaba Octavio, donde cuenta el caso de una psicoanalista que estaba en su lecho de muerte porque tenía cáncer, no recuerdo, era linfoma, no recuerdo de qué tipo, pero es cáncer en los ganglios, y entonces empieza a tener un sueño un poco extraño con algunos sonidos que no podía reconocer. Entonces le pide que empiece a recordar y se da cuenta de que cuando era pequeña había tenido una nodriza que era hindú porque vivió un tiempo allá y le dice que por qué no investiga a ver si eso significa algo en el idioma hindú. Y empieza a investigarlo y se da cuenta que sí tenía algo que ver. Era la frase que le decía la nodriza cuando era muy pequeña, tenía como 6 meses, pero ella ni siquiera lo recordaba. Y posteriormente empieza a dejar de mover las piernas y los brazos y empieza a deteriorarse como regresando a esta imagen de base, tratando de regresar con esta nodriza que en algún momento fue importante para ella. Que hasta puede ser como la madre, ¿no? Sobre todo en aquellos tiempos, tanto estos casos, y bueno, no vayamos muy lejos, también en la actualidad muchas veces no necesariamente los padres son los que crían a los hijos, muchas veces tanto, bueno, en estos casos, las niñeras, las nodrizas, muchas veces acá, pues quizás abuelos, tíos, un hermano mayor, hermana mayor, acaban siendo los que crían
crían y digamos pues ahí el problema, ¿no? Tanto una división, muchas veces hay autores que nos lo refieren así, una división de la figura de apego o de estos cuidadores, pero también en esta contraposición, que digamos, si hubiese una elocuencia entre estas figuras de apego o estas figuras paternas o maternas, depende del caso, no habría ningún problema, pero cuando es tan radical la diferencia, como digamos, las nodrizas quizás estableciendo algún tipo de cuidado, mientras que los padres con completo rechazo, pues ahí es cuando el niño empieza en esta ambivalencia, pues a llegar hasta incluso la psicosis, ¿no? Cada uno a su manera, vemos que en este segundo caso quizás vemos una vertiente un tanto más autista, en donde se crea incluso un propio lenguaje, mientras que en la primera vemos una cuestión que es pues un tanto más esquizofrénica, en la que pues la niña se deshace, ¿no? En múltiples partes, pero a fin de cuentas originado por esta vertiente de los padres, en donde los padres son los que ponen ya no solo el tipo de cuidado o el tipo de crianza, sino también el tipo de relación que tienen con su hijo o hija, que va a ser pues simplemente como un objeto más, ¿no? En el primero la pareja yéndose de viaje, que no es digamos un día, 2 días, 3 días, una semana, sino más del mes, ¿no? Y en esta segunda parte, en la que ellos, en la cuestión de trabajo es, bueno, que se quede ahí en una esquinita, que no haga nada absolutamente, y ahí es donde empieza otra vez lo que les abordamos como la imagen inconsciente, en base al deseo del otro. Estate quieto, estate tranquilo, y entonces pues estate como cualquier otro objeto, ¿no? Que nos sirve para algo, pero que simplemente queda hasta ahí. Dolto también va a ser una de las analistas que va a trabajar bastante con esta como masilla, con los dibujos y demás, en donde va a poder ver reflejada esta parte de su teoría también, cómo el niño se ve a sí mismo y cómo el niño ve al otro, que muchas veces esto pues lo vemos hasta en las técnicas de dibujo modernas, en donde es pues normalmente la imagen corporal o la imagen corpórea la que se le pide que plasme tanto al niño como al adolescente, incluso al adulto, es cómo te ves a ti mismo, o dibuja simplemente una figura, ¿no? Incluso no diciendo si es femenina o masculina. Ella decía, por ejemplo, al niño, ¿dónde estás tú en el dibujo? O si estuvieras en el dibujo, ¿en qué parte te identificas tú? Podría ser una imagen de cualquier cosa, un modelado de cualquier cosa, pero es importante porque se vio ahí. En algunos casos, por ejemplo, los niños se van a ver como mascotas, se van a ver como árboles, como casas, y esto también va a representar su imagen inconsciente. Algo muy importante es que, por ejemplo, en Niños Quemados se dio cuenta que se dibujaba normal, cuando a lo mejor físicamente se veían muy diferentes. Y en cambio otros niños que su imagen de base estaba dañada, se dibujaban mal, aunque físicamente se vieran normales. Sigue Agnes, ¿no? Todavía Inés, ¿no? Agnes es también otro de los casos que tiene que ver con esta parte de la imagen inconsciente del cuerpo, en el cual era una pequeñita que era recién nacida, y su mamá tuvo una emergencia hospitalaria, y a los 5 días de que estaba con Agnes, pues tuvo que ingresar a una operación, y bueno, el papá queda en casa y se hace cargo de esta pequeña, y algo que empezó a ver el padre y también los demás que estaban alrededor, que eran como sus cuidadores, pues que la niña no quería comer, por más que se le acercaba el biberón, por más que se le trataba de dar inclusive agua con una pequeña cuchara, pues ella no quería tomar nada de alimento. Entonces, digamos, va con el pediatra y demás, y le habla pues de que realmente ese tipo de casos nunca lo había escuchado, y que pues no podía atenderlo, y lo derivan con Dolto. En esa época pues era la época de guerra, y pues era desplazarse muy, muy difícil. Entonces le marca por teléfono y le cuenta como la historia de lo que había pasado, y Dolto le hace la referencia, bueno, vaya y consiga algo que tenga el olor propio de la mamá, y después se lo pone alrededor del cuello, para que pues al momento de que usted le dé el alimento, ella pueda tener esa confianza y poder como reconocer también el propio olor de la madre, para poder pues tomar como tal el alimento. El padre como que pues sí, como eso, como para qué, ¿no? Pero bueno, ya va, y muy iluso, ¿no? Pero realmente le funcionó, y la niña pudo alimentarse. Entonces fue tan sorprendente como para él, pero también ahí nos da cuenta de cómo es que todos estos olores, afectos, palabras le son tan significantes al propio niño, en el propio psiquismo, en la propia identificación de su persona como sujeto, es tan importante para esa propia imagen base. Y que esa era digamos la
la propia percepción, la primera imagen o huella que va a quedar en el psiquismo, y por eso la niña puede reconocer a la propia madre, y si reconoce a la madre se reconoce a ella, por lo tanto se puede dar el nombre de, pues soy alguien que también puede comer, ¿no? Y que la imagen inconsciente del cuerpo pues se viene articulando no solo por palabras, sino por olores, por el reconocimiento de ciertos sonidos, como el ejemplo que mencionaba Domingo, y también así por las pérdidas, o sea, de alguna forma como el niño va a ir trabajando la pérdida, por ejemplo, de la madre prematuramente, la pérdida, por ejemplo, en el caso de León, que tocaba bien el piano porque veía a los padres cómo tejían y cómo movilizaban los dedos. Entonces, uno se va introyectando todas esas experiencias, pero también esas pérdidas, y es lo importante en inclusive el daño que se puede dar a la imagen inconsciente del cuerpo, ¿no? Ahí estaríamos hablando entonces de que cuando se pierde la imagen de base olfativa, es cuando ya no puede tener contacto con el alimento, pues ya no lo reconoce. También tiene una regresión en la imagen de base digestiva, y entonces tendría que venir el alimento como si estuviera en el útero. Por eso no lo podía recibir por la boca. En el momento que la vuelven a conectar con ese olor que conocía, entonces es como si le regresaran su boca, su nariz y su aparato digestivo. Y es por eso que se puede actualizar y puede volver a comer. Muchas veces, por ejemplo, cuando hay una persona en coma, se habla de que está en esta imagen de base, y en algunas ocasiones cuando le cuentan su historia o cuando hay alguien con quien se pueda vincular, llegan a despertar porque actualizan esa imagen de base y lo sacan de la pulsión de muerte. Totalmente cierto. No hay nada por acá. Algo más de Inés. Agnes, ¿no? Es lo mismo. Bueno, pero La traducción. Es la traducción. Agnes. Se escucha así como... Agnes. Ay, Inesita ya. Inesita. Pues casos Sí. breves, pero que pues nos exponen un poco más también de la psicosis. Pues aquí vemos de que, digamos, la imagen, que no solamente representa algo visual, sino la primera imagen que tenemos es olfativa, pues digamos, se va perdiendo muy rápidamente, porque el olfato deja de tenerlo, la primacía pues de los sentidos, y ya aparece la boca, y ya aparece la vista, pues al fin de cuentas. Entonces por esa razón hay una predominancia en la imagen, porque los ojos pues es ahí lo que va a predominar, y es como nos vamos a enterar de nosotros y de los demás, ¿no? A fin de cuentas. Pero sí, la primera imagen siempre es olfativa, ¿no? Y que de alguna manera es también algo que decía Spitz, que al momento que una madre está amamantando al propio niño, el niño se ve reflejado en la propia mirada, en el propio gesto, y también en la sensación de cómo es que la madre lo está cogiendo para poder ser alimentado, y que de alguna manera pues reconoce a aquella persona que es su mamá. No solamente a partir de la propia palabra, sino de toda la cuestión sensitiva, y que pues ahí el niño ya empieza a estructurar, y como lo dice Patti, pues a introyectar como todo este tipo de sensaciones, y que van a quedar fijadas ahí, y ya posteriormente pues puede ir reconociendo más cosas, y también más objetos que también le pueden ir dando nombre como sujeto, ¿sí? También viene el padre posteriormente y recordarle exactamente quién es y que es hijo de alguien, etcétera. Entonces, de alguna manera, pues todo tiene una importancia para esa propia imagen. Si no se tiene como una buena retroalimentación, un buen ambiente para ese pequeño, pues es como va a venirse dañando esa propia imagen, y puede haber una desestructuración al final del sujeto. Si se acuerdan, por ejemplo, del perfume, pues es un buen ejemplo de la pérdida de esta imagen olfativa. Muy bien, pues bueno, terminamos el primer programa del año. Ya nos veremos el próximo jueves y seguiremos todavía con el ciclo de psicosis. Así Estén pendiente también de la página y las diferentes páginas de la asociación, que por ahí viene una oleada de oferta académica que también bastante interesante. Por ahí en la página también saludpsiquica.com, creo que es la general, y acá en Facebook Café Psicoanalítico Radio, por ahí están los links a todas las páginas, chequenlas, que viene próxima oferta que seguramente les puede interesar. Bueno, pues que tengan una excelente noche, nos vemos la siguiente semana. Que pasen buena noche. Hasta la próxima. Gracias, que pasen muy buena tarde.